Con tu espíritu. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos como iglesia, queridos hermanos, la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Como iglesia celebramos el nacimiento solamente de 3 personas en la historia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima y de San Juan Bautista. A los otros santos celebramos normalmente su paso a la gloria celestial. Y en San Juan Bautista celebramos su nacimiento, como también su muerte, luego la decapitación de San Juan Bautista, porque reconocemos en él que fue uno de los precursores de aquellos profetas y hombres de fe que anunciaron la venida del Salvador, que como lo escuchábamos también en la oración inicial de la Eucaristía, fue aquel que fue preparando el camino del Señor. Ayudó a que a través de su testimonio se dispusiera el pueblo para recibir al Señor. Pero ¿qué podemos aprender para nuestra vida de San Juan Bautista y de las lecturas que hemos escuchado? En primer lugar, se manifiesta Juan el Bautista como aquella luz que ilumina el camino de los hombres y mujeres de fe para que abran su corazón al Señor. Juan el Bautista, mis hermanos, no se reconoce como aquel que tiene una luz propia o que nace una luz de él, sino que es aquel que viene a reflejar la luz del mismo Dios, a reflejar en su vida, con sus acciones y palabras, la luz del mismo Dios. Y así lo hace cuando anuncia la conversión, así lo hace cuando incluso le dice a sus discípulos, a sus propios discípulos, los de Juan, que ese que venía allí era el Cordero de Dios, y no dejó los discípulos para sí, sino que los envió a seguir al Señor. Mis hermanos, hoy tenemos una tarea muy especial nosotros, ser también el reflejo de la luz de Dios en el mundo. En un mundo donde en ocasiones la oscuridad pareciera ganarnos un poco, en un mundo donde el mal pareciera invadir todos los rincones de nuestra sociedad, incluyendo la familia, en un mundo donde la venganza, el odio, la discordia, la muerte pareciera ser quienes reinan, tenemos que ser nosotros el reflejo de la luz de Cristo. Empezando desde los lugares más pequeños, la propia familia. El esposo tiene que esforzarse cada día
para ser el reflejo de la luz de Cristo en medio de su hogar con su esposa. La esposa tiene que esforzarse también cada día para hacer luz en medio de su hogar, de su esposo y de sus seres queridos. En medio también de nuestro trabajo y de aquellas personas con las que compartimos, tenemos que luchar para ser el reflejo de la luz del Señor. Pero como somos un reflejo y no brillamos por nosotros mismos, tenemos que buscar muy bien esa luz y reconocer cómo quiere que nosotros demos ese brillo en medio del mundo. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la oración. El Evangelio nos muestra a Isabel, una mujer con una profundidad espiritual, a Zacarías, un hombre también que buscaba al Señor constantemente, padres de Juan el Bautista, y que buscando al Señor se daban cuenta cómo debían actuar. Nosotros esforcémonos también cada día por buscar al Señor. Aquí en Marinilla tenemos una gran bendición, que tenemos los templos abiertos todo el día para ir y encontrarnos con el Señor, para entregarle nuestra vida y decirle que queremos también ser luz en el mundo, pero que hay veces no sabemos cómo hacerlo. Cada vez que a través de la oración iluminamos nuestra existencia, podemos también iluminar las personas que tenemos a nuestro lado. En segundo lugar, el Evangelio nos muestra a Isabel y a Zacarías que viven su vida según el Espíritu. Cuando tiempo atrás de este nacimiento de Juan el Bautista, María Santísima va a visitar a su prima Isabel, dice la palabra que Isabel se llena del Espíritu de Dios y empieza a aclamar, a proclamar un cántico de alabanza a Dios. Zacarías, estando también en el templo, se llena del Espíritu de Dios, reconoce la obra que Dios va a hacer en su vida, pero duda un poco, sin embargo sigue lleno del Espíritu de Dios. Nosotros ya estamos llenos del Espíritu del Señor a través del sacramento del bautismo. A través del sacramento de la confirmación le hemos dicho también que queremos que su Espíritu reine en nosotros. Así que no estamos solos. El Espíritu de Dios también nos asiste. Pero tenemos que ir dejando que ese Espíritu que guía nuestra vida pueda manifestarse cada vez más en nuestras propias obras. En esta solemnidad entonces de San Juan Bautista, pidámosle al Señor a través de este santo que podamos también como Él ser reflejo de su luz, que podamos mostrar esa vida en el Espíritu en cada una de nuestras acciones.